Capítulo 8, vamos a leer desde el versículo número 19. Vamos a leer el versículo número 19. Entonces sus madres, esperemos que todos lo tengan, porque hay algunos que no lo tienen. ¿Ya? ¿Listos todos? Bueno, vamos a leer 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podía llegar a él hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, ¿qué le dijo? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Puede sentarse. Muy amable, muy gentil por estar de pie. Cuando se presentó esta película en Estados Unidos, el gobierno de los Estados, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos empezó a enviar correos a los potenciales espectadores de esta película, padres de familia, correos, millones de correos en Estados Unidos que decían lo siguiente. Escuchen lo que decía el correo: cuando entren al cine, identifiquen rutas de escape, manténganse alerta de sus alrededores y siempre recuerden la frase: corre, escóndete, pelea. Corre si puedes. Si te quedas atrapado, escóndete y mantente en silencio. Si el atacante te encuentra, pelea con lo que puedas. Por más increíble que parezca esto, fue enviado este mail al buzón de muchos de los posibles espectadores de esta película, porque cuando se presentó el estreno de Batman, no recuerdo el número de la película de Batman, hubo una masacre en un teatro en los Estados Unidos. Entonces, no es tan sencillo, las cosas no son tan sencillas como parecen, ni tan simples, ni tan inocentes, ni tampoco tan inofensivas en la palabra, como nosotros la estamos viendo. Todo lo vemos inofensivo. Hoy vamos a hablar de economía. Cuando yo le digo a usted economía, ¿usted qué se imagina? ¿Qué piensa? La asocia con que yo creo que inmediatamente solamente los que están en el ramo les gusta ese tema, pero economía, va a estar aburrida la prédica. Vamos a hablar de economía. De pronto a los esposos les gusta mucho hablar de economía, ¿verdad? Y a las esposas, ¿será que también les gusta hablar de economía? Vamos a hablar de economía porque la expresión economía está relacionada directamente con la familia, aunque usted no lo crea. Está, digamos, en la etiología, el origen de la expresión familia tiene su raíz precisamente ahí. Mire, la palabra familia viene del griego oikos, oiko. Y esa expresión oiko, que nosotros conocemos como eco, o que manejamos comúnmente, digamos que en un término secular, en un término de dinero, en un término de gastos, es una expresión compuesta. Por lo general la asociamos simplemente con dinero, con compras, la asociamos simplemente con gastos. Pero esta palabra oiko es la primera parte de nuestro tema de hoy, que es oikonomía. Digamos que la palabra originalmente no es economía, esa palabra fue modificada para que nosotros la pudiéramos tener al castellano, pero el griego original es oikonos, oikonomía. Oikos traduce casa, inomía traduce ley o administración. ¿Eso qué significa? Que cuando yo digo economía, estoy hablando de la ley de la casa o la administración de la casa. Es decir, un término que se ha secularizado y se ha globalizado y se ha llevado al término mercantil. Es un término que originalmente tuvo su uso al interior de la casa. Así como nosotros sabemos que hogar viene de hoguera, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Que hogar viene de hoguera. La expresión hogar es una expresión que viene de hoguera porque las familias
las tribus escandinavas en lo que era el mundo antiguo se reunían alrededor del fuego, de una hoguera, y de ahí apareció la expresión hogar, es decir, una alteración de hoguera, una supresión de hoguera quedó como hogar. Así como economía es la administración del hogar, es la administración de la familia, o es la ley que rige el hogar y la familia. Amén. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con todo? Amén. Dios tiene un propósito, y cuando nosotros vemos o estudiamos estos vocablos nos damos cuenta que van de la mano. Es una expresión compleja, compuesta y compleja. Es decir, que toda casa tiene una economía, tiene una administración, debe tener una administración, todo hogar, toda casa. Y toda administración debe tener un hogar. Amén. Vuelvo a repetirlo. Toda casa debe tener una ley, un principio de administración, y toda administración o toda ley debe tener una casa. Se los coloco de esta forma. Nosotros no podríamos administrar nada si no tuviéramos nada. No podría existir una ley si no hubiera existido un pueblo antes. Por eso Dios, antes de establecer la ley, escogió un pueblo. Lo llamó Israel. Cuando Dios tuvo un pueblo escogido, entonces ¿sabe qué hizo Dios? Dijo, ahora sí voy a darle una ley, es decir, le voy a dar una administración. Es decir, que cuando Dios constituye a Israel, inmediatamente se sincroniza o entra en una especie de aleación las dos expresiones. La casa de Israel entra a la economía de Dios, porque ya no solamente Dios tiene un pueblo, sino que ahora le deja una ley o unas normas para que ellos se rijan. Amén, iglesia. Dios no solamente dice voy a constituir un pueblo, sino dice voy a darles una ley. Es decir, voy a darles los principios para que administren esa casa. Amén. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que el mejor regalo que Dios le dio, que David le dio a Salomón, ¿cuál fue? Ya se les olvidó. A mí también se me olvidan mucho las cosas, pero por eso es que hay que anotar, hay que traer una libreta, copiar. ¿Cuál fue el mejor regalo que le dio David a Salomón? ¿Cuál? El Salmo 127. Ese fue el regalo de Salomón, el mejor regalo de David para su hijo Salomón. Aquí tienes el Salmo 27. Aprende cómo se construye y se edifica una casa. Amén, así es. ¿Cómo puedes construir una casa, hijo? Aquí te voy a dejar el Salmo 127. Ahora nosotros vamos a detenernos en Lucas capítulo 8, porque el Señor habló de la familia también. Jesús habló de familia. Y Jesús no solamente habló de familia, de una familia específicamente, sino de todas las familias de la tierra. Se preocupó tanto que en el capítulo número 16 de Hechos, cuando recuerdan, el carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es decir, que no solamente se preocupaban por él, sino había una preocupación por la familia. Intrínsecamente Dios siempre pensó, y lo hemos dicho desde un principio, que la primera institución creada fue la familia. En el huerto del Edén Dios instituye la familia. No fue la iglesia, no fue el colegio, no fue la empresa, no fue la universidad, no fue ninguna otra cosa creada. Lo primero que Dios instituye en el huerto del Edén, en el capítulo 2 del libro de Génesis, es la familia, constituida por el primer hombre y por la primera mujer. Ahora, esa es la historia bíblica, pero yo traje una especie de sinopsis acerca de lo que es la familia, empezando desde los años 70, que creo que es la edad regular de todos los que estamos aquí. Algunos nacieron antes, ¿verdad? Pero creo que desde los años 70 hasta la presente hay unos estadios que nosotros vamos a ver en un video que tengo para ustedes. Les pido que prendan que pongan el video, que apaguen los focos y que presten atención. Son 5 minutos para nosotros tenerlo como introducción al mensaje.
Es increíble cómo han cambiado las familias con el paso del tiempo. El núcleo familiar también ha evolucionado como lo ha hecho la tecnología, el clima, los recursos del planeta, etcétera. Pero, ¿qué tan positivo o negativo son estos cambios? Veamos cómo ha ido cambiando la familia a través de estos años. En la década de los 70, las familias eran el centro de nuestras vidas. El promedio de hijos era de 8. Era bastante normal ver familias numerosas. Existía una limitación laboral para las mujeres, a quienes se les veía más cumpliendo su rol de ama de casa al cuidado de sus hijos. Eran muy pocas las mujeres que desempeñaban puestos laborales en las empresas, y las que los tenían desempeñaban cargos de asistentes, secretarias, taquimecanógrafas, entre otras más. Ya para la década de los 80, el promedio de hijos descendió a 5 por pareja. La educación no representaba un gran problema y las madres continuaban desempeñando sus roles de amas de casa y organización del hogar. Pero era el hombre el encargado de llevar las riendas de la casa y el proveedor financiero para satisfacer las necesidades de alimentación, vestuario, medicina, etc. Los años 90, sin duda, fue una década que marcó de manera significativa a la humanidad. Proliferaron las computadoras, los beepers, celulares, el internet. Surgieron muchas clases universitarias y especializaciones al alcance de todos. La mujer fue saliendo de su hogar para tomar un rol más activo y comenzaron a llenarse las universidades de mujeres en carreras de las ciencias sociales, humanidades, ingenierías y especializaciones técnicas que les permitieron introducirse en la fuerza laboral. Lograron independencia económica y más soltura en sus vidas, dejando en segundo plano la maternidad. Pero con esta independencia de la mujer surgen los problemas a nivel de pareja y se disparan los índices de divorcios. El promedio de hijos desciende a 3 por familia y la mujer comienza a ser, además de ama de casa, proveedora financiera de su hogar. Entrando en el siglo XXI, el promedio de hijos por hogar se limita de 1 a 2 y las mujeres comienzan a tomar decisiones de postergarlos, dando prioridad a su vida profesional antes de traerlos al mundo. Los deberes y responsabilidades ya se van equiparando entre mamá, papá y los hijos, contrario a décadas anteriores donde los roles y estereotipos de hombres y mujeres eran más rígidos. Las mujeres logran igual independencia financiera y profesional que los hombres y no están tan dispuestas a casarse para dedicarse únicamente al hogar, prefiriendo tener parejas sin responsabilidad legal, aceptando la unión libre que conlleva menos compromisos. Ya los matrimonios disminuyen y es normal ver parejas conviviendo juntos sin estar casados. Ya para el año 2010, los recursos y oportunidades financieras se limitan, a tal grado que los hogares no se pueden sustentar económicamente con tantos hijos y deciden tener únicamente uno, o en algunos casos deciden no tenerlos por la falta de oportunidades y carencias de recursos. Se comienza a tener problemas con los hijos, quienes crecen solos porque tanto mamá como papá tienen que trabajar fuera de casa para sobrevivir. Se vuelven más rebeldes, carentes de atención y afecto y buscan en amistades suplir la falta de amor del hogar. Hombres y mujeres ya no están dispuestos a tener parejas que no llenen las expectativas que buscan y los problemas del hogar se vuelven más complejos que los llevan a una separación. Por tanto, buscan segundas o terceras uniones o se mantienen solteros sin compromisos. Hoy en día, creciendo en aumento un fenómeno denominado DIGS, por sus siglas en inglés, que significa doble ingreso sin hijos. Este fenómeno surgió en Europa. Son parejas que prefieren mantenerse sin hijos y dedicar sus vidas al desarrollo profesional. Invierten sus ingresos en ellos mismos, logran un nivel económico medio alto. Estas parejas invierten el 72% de sus ingresos en viajes, ropa, restaurantes de lujo, tecnología o diversión. Comparten responsabilidades del hogar y se mantienen activos la mente. Muchos los juzgan como egoístas y materialistas, y ellos se defienden diciendo lo contrario, que el egoísmo sería traer a este mundo a un niño que sufrirá de las carencias de recursos, de los problemas sociales y la delincuencia y peligro que hoy nos afecta. No cabe duda que la familia ha ido cambiando drásticamente. ¿Qué es lo que piensas tú? Deja tus opiniones en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Hasta la próxima.
Muchas gracias, podemos encender las luces. La idea era colocarnos en contexto con respecto a la evolución precisamente del sistema familiar, de este tipo de administración. Y vemos que ha cambiado drásticamente, ¿verdad? Sí, porque la mayoría de familias nuestras, de nuestros padres, eran de 7, 8 hijos, 5 hijos como mínimo. Pero ya se ha ido reduciendo poco a poco la población mundial. El compromiso ya prácticamente es muy escaso, digamos, el sentido del matrimonio como un paso subsiguiente a una relación de noviazgo. Entonces, como nos damos cuenta, la familia ha cambiado, pero Dios no ha cambiado, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios no ha cambiado? Y nosotros tenemos en la Biblia el libro de valores o el método principal. La semana pasada hablamos de los roles principales de cada miembro de la familia. Dijimos que el padre, el rol principal era que el padre debía ser el temeroso de Dios, ¿recuerdan? Pero no solamente el que teme a Dios, sino que más. ¿Qué? Bienaventurado el varón que teme a Jehová, ¿qué? Que anda en sus caminos. Muy bien. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Luego dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Decíamos que la mujer, como se dio cuenta el cambio, lo que son los roles en la familia de hoy en día. La mujer hoy trabaja, la mujer aporta para el hogar, la mujer, digamos que hombro a hombro está levantando la familia, la parte material. Pero también dice la Biblia que los hijos serían como ¿qué? Como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y digamos que desciframos la expresión como plantas de olivo cuando vimos la imagen del olivo y de los plantones, que son esos vástagos que crecen en las raíces y que van engrosando a medida que pasan los años. Los plantones van engrosando el tallo del olivo hasta hacerlo muy grande y muy fuerte, es decir, una sucesión de troncos que hay en el olivo. Y era una representación de que nuestros hijos son los que van a constituir o van a construir el legado que nosotros estamos dejando. Amén. Los hijos que usted está formando van a seguir la historia de su vida, de su hogar, de su familia en un futuro. Amén. Entonces, por eso es importante tomar datos de la economía en el hogar, es decir, las normas, las leyes, los principios administrativos que Dios tiene para el hogar. Amén. Amén, iglesia. Yo digo que debemos tomarlo en cuenta, porque es que ya ni siquiera no los tenemos confundidos, sino que ya no existen. Prácticamente ya no existen las normas. Antes en la casa uno tenía que llegar a tal hora, salir a tal hora, llegar a tal hora, pedir permiso. ¿Y qué pasa? Que nos han dicho que somos anticuados, que eso hace parte del pasado, que era otra generación, que era otro tiempo. Tantas cosas que nos han enseñado. Han trastornado. Yo esta semana tuve una discusión, como cosa rara por las redes sociales, con una cristiana que es psicóloga. Porque yo le dije que si un niño necesitaba, la Biblia dice que con la vara alejarás al niño del Seol, dice la Biblia. Que si lo castigas con vara, alejarás el alma del Seol. Y yo decía que yo a mis hijos, yo les pegué a mis hijos. En contadas ocasiones le di su correazo, su chancletazo cuando se portaban mal, porque en la Biblia aparece en el libro de Proverbios, y no una ni dos, sino varias veces, que el niño es que necesita también a veces su cantazo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces decía que eso era arcaico, que eso era primitivo, que eso ya los psicólogos, que eso es demandable, que eso produce trauma y tantas cosas que mejor dicho, la sociedad está cambiando, ¿no? Las razones, las formas de todo. Entre otras cosas, la juventud que vemos hoy en día incontrolable es la juventud precisamente que no recibió chancleta.
Y la que está creciendo peor, esa, ya los niños no se pueden ni regañar, ni levantarles la voz siquiera, porque vas a producir un trauma psicológico o un estrés postraumático en los niños. Entonces, como puede darse cuenta, el humanismo se ha tomado la educación a la economía de los hogares. El humanismo, el modernismo, las prácticas conductistas, no solamente de Watson, sino las costumbres o las implementaciones que están haciendo la psicología moderna. Ahora, los principios de Dios son eternos. ¿Cuántos creen que son eternos? Entre otras cosas, esta hermana en Cristo me dijo que yo no podía tomar el Antiguo Testamento para enseñar a mis hijos, imagínense. O sea, que el Antiguo Testamento no tiene validez. Digo, es que esa es otra cosa. Ya nosotros estamos en la gracia, y eso es tremendo. ¿Cómo está la Biblia, hermano? Nosotros no tenemos que hacer ni un mes de la Biblia, tenemos que hacer años de la Biblia, porque, oiga, el ser humano no lee, las personas no se instruyen, no estudian, no escudriñan la Biblia. ¿Cómo me va a decir a mí que el Antiguo Testamento ya perdió vigencia en cuanto a la construcción de la educación familiar? Porque ya no estamos en tiempos de la ley, sino de la gracia. Yo le dije, lo primero que debes entender es que esto no lo dividió Dios. ¿Usted cree que Dios dividió el Antiguo y Nuevo Testamento? Dios no lo dividió. Lo dividió un hombre llamado Marción, que dijo, el Antiguo Testamento es un libro de un Dios castigador, un Dios iracundo, un Dios violento, un Dios agresivo, un Dios destructor, y el Nuevo Testamento es de un Dios de amor, de un Dios de gracia, de un Dios de perdón, de un Dios de salvación. Es decir, que hay dos dioses, según Marción. Y eso es lo que muchas veces nosotros pensamos. Pero Jesús nos va a dar unos consejos para la administración del hogar. En el capítulo 8, versículo 19, Jesús nos dijo lo siguiente acerca de su familia. Su madre y sus hermanos llegaron a buscarlo, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Y la Biblia dice que le avisaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y él respondiendo les dijo, versículo 21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen y la cumplen. Esto tiene que ver lo que oyen la palabra de Dios, logos, y los que oyen y los que la hacen. ¿Cómo se llama esa expresión griega de hacer la palabra de Dios? Se me olvidó. Hacer es diferente a leer. Yo iba a traer un espejo, pero también se me olvidó. Iba a traer un espejo porque Santiago dice que el hombre que lee la Biblia y no la pone en práctica es como aquel que se mira en un espejo, considera su imagen, su rostro, pero después se olvida cómo era, se va y se olvida cómo era. Las personas tienen que estar constantemente, sobre todo las mujeres, aunque yo no solamente las mujeres, porque hasta los hombres ya se sacan las cejas. Constantemente los hombres se echan brillos, se hacen de todo ya. Digamos, el hombre o el ser humano tiene que estar viéndose en un espejo, porque constantemente necesita ver cómo está su apariencia, su presentación. Entonces, cuando a Jesús lo llegaron a buscar, su familia, escúcheme, madre e hijo, porque Jesús tuvo familia. Jesús vivió en su casa hasta los 30 años, porque era la patria potestad judía, era hasta los 30 años, ahora hasta los 18. A partir de ahí, ya era un hombre, un ciudadano. Y después de los 30 años, él estuvo en su casa viviendo con sus padres, sometido a sus padres. Y después de los 30 años empezó a ejercer su ministerio terrenal, Jesús. Entonces, cuando Jesús sale, dice la Biblia que su madre y sus hermanos lo llegaron a buscar. Y cuando a Jesús le daban la oportunidad de utilizar una metáfora para dar una palabra espiritual, un mensaje de contenido espiritual, Jesús lo hacía. No perdía la oportunidad. Y a Jesús le dice, te buscan tu madre y tus hermanos, es decir, te busca tu familia. Y Jesús dice, mi familia, ¿saben quién es mi familia? Mi familia son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces nos dio, en un capítulo vamos a aprender cinco
5 economías de Dios en el hogar, o 5 formas de administrar el hogar. La primera, Jesús la estableció aquí: oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Amén. Amén, iglesia. Oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Amén. La palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, more en abundancia en vosotros. Hay hogares donde no está la palabra de Dios, ni siquiera en un aparato en un cuadrito de esos que ponen por ahí, que dice Dios es amor, o que dice Jesús vive aquí. Hay hogares donde la palabra de Dios no existe por nada del mundo. Vemos deporte, vemos fútbol, oímos canciones, vemos reality show, pero la palabra de Dios no aparece por ningún lado. No nos tomamos el tiempo de sentarnos con nuestros hijos, de leerle, siquiera lean el Salmo 91 o el 23, no importa, repítaselo todos los días. Pero hay hogares donde la palabra de Dios no es oída por nuestros hijos, no la escuchan, no oyen la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios no hace parte de la unidad o de la estructura familiar. Y escúcheme, la palabra de Dios, yo cuando estuve en Bucaramanga fui a orar por un hogar, una familia, y tenían el atril con una Biblia esa, la Biblia de Dios hablado, y de esas que las pagan a crédito porque son carísimas. Esas Biblias que son así, y la tenían así en un rincón abierta en el Salmo 23. Entonces la señora me decía que cuando tenían problemas económicos la abrían en el Salmo 23. Cuando había peligro en la familia, abrían en el Salmo 21, el 91. Y cuando estaban enfermos, el Salmo 103. Tenían prácticamente una estrategia. La Biblia dice que Jesús categorizó la palabra de Dios en 2 acciones importantes: oírla y ponerla en práctica. Amén. Mire, en nuestra casa, nuestros hijos saben qué clase de cristianos somos, porque nuestros hijos no leen la Biblia. Si no leen la Biblia, lo están leyendo usted, me están leyendo a mí. Yo soy la carta abierta, yo soy la epístola que mis hijos están leyendo. Amén. Y lo primero que usted debe integrar a la economía de su hogar, a la construcción, a la edificación de su familia, es la palabra de Dios. A la iglesia, me está escuchando, la palabra de Dios. Necesitamos volvernos, rescatar la palabra de Dios, porque en los hogares no se está leyendo, no se está aprendiendo y no se está poniendo mucho menos en práctica la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es necesario que lo hagamos, que lo volvamos, porque entre otras cosas ha sido reemplazado. Mire, una de las cosas que podíamos añadirle, cuando en la década de si no estoy mal, las redes sociales aparecieron a mediados de esta década, a principios de esta década del 2010, y cuando aparecieron las redes sociales, muchos padres de familia se aliviaron. Escuche esto, descansa. En la década del 2000, yo tuve una vecina que ella se iba para la calle y dejaba a los niños con llave, cuando estábamos en la 8A frente a donde mi hermana Linda, y ella dejaba a los niños jugando Nintendo. Tenía 2 niños pequeños, ya deben estar grandes, pero ella los dejaba solos con llave y jugando Nintendo. Y yo decía, esos niños los está criando el Nintendo. Mire, muchos padres, para que el niño no moleste, le dan el celular, le dan la tablet, para que no moleste más, coge. Otros le dicen, te voy a prestar el computador. Otros le ponen Netflix para que no molesten y estén tranquilos. Déjame en paz. Yo he visto niños pequeños de 2, de 3 años llorando el celular. Imagínense, ya no lloran el tetero, lloran el celular. Ya no lloran la teta, lloran el celular.
Y como muchos padres, voy a hablar en primera persona para no herir susceptibilidades, muchas veces para nosotros estar tranquilos, dáselo, déjalo que sea feliz, así dicen, miren, déjalo que sea feliz. ¿Y qué pasa? Que el niño está siendo el parentalismo, está siendo reemplazado por la tecnología. Y por eso es que usted ve que los jóvenes de ahora están creciendo con problemas de túnel carpiano, con desviaciones en la columna, con problemas de atención, están volviéndose miopes antes de tiempo, porque están fijando su rostro todo el día en un objeto pequeño, sus pupilas, sus retinas están sufriendo. Nos damos cuenta que los niños están leyendo muchas cosas, pero no están leyendo la Biblia. Y el Señor dijo claramente, la familia, mi familia, escuchen esto, mi familia tiene en su casa, oyen y leen y escudriñan y practican la palabra de Dios. Amén, iglesia. Eso es lo más importante. No está haciendo lo correcto, está descansando. De pronto usted lo deja a sus hijos jugando. ¿Dónde está? No está allá en WhatsApp. Déjalo que está, él se distrae así, o está en Facebook, o está en Instagram poniendo sus 92 fotos. Es tan grave esto, iglesia, que muchos de los jóvenes de hoy en día se deprimen porque no tienen seguidores. Ya se compran seguidores de Instagram, de Facebook, de las redes sociales, para presumir de que las personas lo siguen, lo ven, lo admiran, le dan me gusta, le dan like a todo lo que publica. ¿No vio lo que está pasando con nuestra sociedad enferma, con esta mujer esta mujer cantante de champeta del video de Sailor Moon? Sí, no diga, usted lo ha escuchado también. ¿Quién no lo ha escuchado? Esa mujer no canta, esa mujer no tiene ni siquiera buena dicción, no tiene oído, pero grabó una caricatura musical. Y yo vi un video en las redes sociales donde llegó a Soledad y eso estaba lleno de jovencitas. Y las jovencitas gritaban de una forma hilarante y repetían la palabra "y que me transformaste" al coro. ¿Saben por qué está pasando eso? El mundo está transformando nuestros hijos, los está destruyendo, los está volviendo unos androides de la tecnología. Los cautiva, hace lo que quiera con los jóvenes de hoy en día. ¿Y saben por qué los está transformando? Porque la Biblia, la palabra de Dios, no los está transformando. Todos necesitamos ser transformados por algo, por alguien. Y si usted no lo transforma a Dios, lo va a transformar el mundo, el diablo. Eso está claro. Entonces, lo primero que usted debe tener en cuenta para administrar una casa, la economía de Dios, o economía es la ley, la administración de nuestro hogar, debe empezar por la palabra de Dios. Amén. Iglesia, como dijo Jesús en el sermón del monte, de la montaña, en el capítulo número 6 del libro de Mateo, ¿a quién compararé o a quién haré semejante? Al que oye las palabras de Dios y las guarda, le compararé o le haré semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y vinieron tempestades y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Amén, iglesia. Una comparación, un símil que utiliza Jesús mismo para decirnos que una casa debe estar fundamentada, organizada, consolidada sobre la Escritura, pero no solamente sobre la palabra, sino la vivencia en la palabra de Dios. Amén, iglesia. Si usted lee la palabra pero no la practica, es un religioso. Somos religiosos e hipócritas, porque el religioso es el que hace las cosas correctas pero con un corazón incorrecto. El espiritual es el que hace las cosas correctas con un corazón correcto. Amén. Yo puedo orar
cuando llego a mi casa suelto una palabra así y la escuchan mis hijos, ellos van a decir, este hombre es una cosa aquí y otra cosa en la casa. No es un cristiano verdadero. O si yo llego a mi casa y cuando llego lo primero que hago es colocar mi MP3, ¿verdad? Y colocar, hablando a propósito a Mr. Black, colocar a Diomedes Díaz, o colocar a Ricky Martin, o algún tipo de, o a Maluma, o alguna de estas cosas. Yo creo que mis hijos van a entender que ese es el Evangelio, que el Evangelio no es realmente un estilo de vida, sino una máscara que muchas veces encubre las debilidades, los errores y los pecados de los demás. Escúcheme algo, lo más importante es que usted sepa que si usted lee la Biblia y no la pone en práctica, seremos hipócritas y seremos religiosos. Pero leer la Biblia, oírla y ponerla en práctica es ser espiritual. Amén, iglesia. Ahora, lo segundo, después que la Biblia dice, qué hermoso, porque dice, los que oyen la palabra de Dios, ¿y qué más dice? Y la hacen. Pero Mateo 12:46 nos dice algo interesante porque hace una mejor exégesis, un poco más profunda. 12:46 dice lo siguiente: he aquí, 12:47, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él les decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. ¿Y qué más? Y mi madre, es decir, es mi familia. Es mi familia. No, Lucas nos dice que hay que leer, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Amén. Pero Mateo nos dice que no solamente es leer y escuchar la palabra de Dios, sino hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que es lo mismo. Digamos que apodesis, que es lo que traduce apodesis, es leer la palabra de Dios, perdón, apodesis es poner en práctica la palabra de Dios, es lo que es apodesis. Lo que está diciendo acá de hacer la voluntad de Dios se refleja o es la representación de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cuando usted, escúcheme, cuando usted y cuando yo vivimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, estamos haciendo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Amén. Seguimos adelante porque ya dejamos a Jesús y dejamos a sus familiares, su madre y sus hermanos, pero ahora nos encontramos en el versículo 26 del mismo capítulo 8 con un joven endemoniado, perdón, un hombre. La Biblia lo llama el endemoniado gadareno, y la escritura dice lo siguiente, capítulo número 8, versículo 26: y arribaron a tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. ¿Desde cuándo? Ya lo tenemos, ¿verdad? Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre endemoniado que desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni qué más dice, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron
Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron, ¿qué dice la Biblia? ¿Ah? Despiértese. Vinieron y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio vestido. ¿Y qué dice la Biblia? Tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos porque tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a casa, a tu casa. Aquí la palabra para casa es oikos, la misma que utilizamos para economía, que es familia. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. A mí me llama la atención porque el versículo número 29 dice la escritura que los demonios lo impelían, es decir, lo empujaban, lo llevaban. El verbo aquí impelir es como cuando tú llevas un caballo, lo que hacen con los caballos que lo montan y lo van conduciendo con cabestros para que vaya donde quieren. Es lo que dice el contexto. Pero me llama la atención que el demonio lo sacó de su casa. Dice que lo empujaba, lo impelía a que se fuera al desierto y luego a las tumbas. Usted se imagina, un cementerio no es como para un judío como para nosotros. Para la cultura latinoamericana, el cementerio es un lugar tan célebre que hasta hay Día de los Muertos. Acá en México el 2 de noviembre se celebra el Día de la Santa Muerte. Y en México el 2 de noviembre se hace una procesión y todo el mundo va disfrazado de muerte. Es una patrona la muerte. Tiene un nombre particular, ahora no recuerdo cómo le dicen. Pero para el judío, estar en un cementerio no era algo común y algo que celebraba o que... Estar en un cementerio era algo impuro para ellos. Estar rodeado de cadáveres, contaminándose con los sepulcros, era algo para ellos impuro. Sin embargo, escúchenme esto: el demonio hizo tres cosas que para el judío eran desagradables. El demonio, a pesar de que nosotros lo analizamos generalmente, hizo tres cosas. En la ley de Dios no se podía ver la desnudez, ¿verdad? Y este hombre, el demonio, lo impelía que se desnudara, porque dice la Biblia que no tenía ropa, que no andaba vestido. Lo segundo, lo sacó de su casa. Y lo tercero, dice la Biblia, que aparte de no tener ropa y sacarlo de su casa, terminaba en los sepulcros, es decir, terminó viviendo en el cementerio. Entonces, la primera situación que debemos analizar es que el diablo va a querer sacarte de la casa. Los demonios quisieron sacarlo de su casa y lo impelieron, pero al desierto, a los lugares de los muertos. Escúchenme algo, lo decía la semana pasada: una de las cosas que debemos recuperar en la familia de hoy, la familia de Cristo, la familia que Dios quiere establecer, es el arraigo en el hogar. El arraigo en el hogar. Es muy difícil porque estamos viviendo tiempos donde los hijos quieren vivir aparte, se quieren separar, quieren vivir donde los amigos, quieren quedarse donde los compañeros de la universidad. Allá en Estados Unidos hay esa cultura: cuando el joven ya pisa los 14, 15 años, ya el padre tiene que pagar un apartamento y ya quiere vivir independiente, aparte de sus padres, quiere separarse de la familia. Y es una de las cosas que el Señor le dice al endemoniado cuando lo encuentran vestido, dice la Biblia, vestido en su juicio cabal, y le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero escúchenme esto, iglesia. La Biblia dice que nadie puede, si tú no eres, dice la Biblia que si tú no sabes administrar en tu casa, mucho menos podrás administrar los negocios de Dios. Amén.
Si tú no sabes administrarlo en tu casa, mucho menos los negocios de Dios. Amén. Hay que prestarle mucha atención a esto, porque a veces la administración de nuestros hijos se la dejamos al colegio, y a veces los profesores tienen que hacer lo que los hijos no hacen, los padres no hacen, perdón. Muchas veces le dejamos la parte espiritual a la iglesia. Mire, muchos niños lo que aprenden de Dios lo aprenden en las escuelas dominicales. No hablo de esta iglesia solamente, de muchas, porque en la casa no escuchan nada de Dios, no le leen ni un versículo, ni le cantan una cancioncita, ni siquiera, hermanos, le leen un versículo. Hace como un mes que estuve en otra iglesia predicando. Después que se acabó la iglesia, me llamó la pastora de jóvenes y me llama aparte. Estaba con una jovencita como de 14 añitos. Yo no sé si eso lo conté, creo que no. Y fue en otra iglesia, sí. Y me llama: pastor, quiero que usted me acompañe, que hablé con esta joven, quiero pedirle un consejo a usted y quiero que la escuche. Una jovencita de entre 13 y 14 años, delgadita, se veía toda un poco desnutrida, mal cambiadita la niña. Y comenzamos a hablar y la niña me cuenta que el hermano mayor estaba, el papá se fue, la mamá trabajaba todo el día y la dejaba cuidando sus dos hermanitas pequeñas. Y el hermano mayor de 18 años, 17, 18 años, cuando se acostaban a dormir, se metía al cuarto, como no tenía puerta, sino solamente cortinas, se metía al cuarto y había abusado de ella en varias ocasiones. Le conté a mi mamá no me hizo caso, mi hermano me regañó que dejara de estar inventando historias. Entonces, el problema lo trajo a la iglesia. Imagínense, ¿qué puedo decirle yo? Yo le recomendé la ruta que en consejería, en psicología le enseña a uno que es ir al CAIBAS, es decir, exactamente un CAIBAS, poner un comisaría de familia que le haga medicina, le haga unos exámenes pertinentes y le coloquen una persona que le haga un acompañamiento psicológico y dar a conocer a las autoridades el proceso, porque creo que es menor de edad el hermano, 17, 16 años. Entonces se imagina, una resolución trae a la iglesia un problema de violación, de abuso sexual por parte de su hermano. ¿Dónde están los padres? Mire, nuestra misión como iglesia es enseñar la palabra de Dios y orar, predicar y orar, pero esa misión de esa niña es responsabilidad de los padres, es de ustedes, no es de nosotros. Amén, iglesia. Pero yo cuando vengo a la iglesia y veo, mire, muchas veces nosotros, voy a hablar de Adonai, a veces venimos a la iglesia y los hijos los dejamos a la ley del chivo. Los hijos, nosotros hablando por un lado, nosotros ocupados, y los hijos por allá atraviesan la calle, corren para allá, por allá se cayeron, por allá le tiraron una piedra al portón. ¿Y dónde están los padres? O sea, la iglesia no tiene que cuidar a los hijos, hermano. Son ustedes. Si usted viene a la iglesia, usted tiene que estar pendiente de su hijo. Estamos en el culto a veces y el niño molestando, la niña molestando, y tiene que pararse el ujiero, a veces hasta yo. Usted tiene que estar pendiente de sus hijos. Usted es el guarda de su familia. Amén, iglesia. El endemoniado, lo primero que Dios le dijo: ves, regrésate a tu casa, vuelve a tu casa, necesitas volver a tu casa, porque usted se imagina cuántos años tenía ese hombre de estar en los sepulcros, endemoniado, desnudo, sin atender su casa, su familia. A lo mejor tenía hermanos, tenía madre, padre, o de pronto tenía esposa, hijo, no sabemos. Pero Jesús le dijo: primero vaya y arregle su casa y después viene y me sigue. No es popular, ¿verdad? El mensaje no es popular, no es de avivamiento, pero es bíblico. Y Jesús le dijo: ve a tu casa, vuelve a tu casa. Amén. Y Dios nos dice hoy: vuélvete a tu casa, regresa a tu casa, porque muchas veces paramos más en la calle que en la misma casa.
Muchas veces llegamos a dormir. No nos sentamos a ver cómo le fue a mi hijo, cómo le fue a mi hija, qué te duele, dónde sientes dolor, qué te preocupa, a qué le tienes miedo. Y los de la calle y los amigos son los que saben toda la vida de nuestros hijos. Pero le digo, vuélvete para tu casa. En tu casa te necesitan. Es la segunda razón. La primera es oír y poner en práctica. La segunda es volver a nuestra casa. Tener un sentido de propiedad y de pertenencia con nuestra familia. Amén, iglesia. A veces es mejor estar juntos, así sea peleando todo el día, pero no estar separado y distanciado. La casa vacía. La casa vacía siempre va a ser mala. Recuerda la metáfora del espíritu inmundo que vuelve y encuentra la casa vacía. La tercera es que debemos volver a nuestra casa, volver al arraigo, volver a tener un sentido de pertenencia por nuestro hogar, a no huir de nuestro hogar, de nuestra casa, no querer salir volando y dejar la responsabilidad. Como dicen las madres a veces, vea pastor, mi esposo se cambia y se pone bien bonito y simpático y se va adelante, y a mí me deja atrás con los pelados, con los niños. No tiene que ver. No, tenemos que regresar a nuestra responsabilidad de volver a casa. Amén, iglesia. Volver a casa. La historia del hijo pródigo cambió cuando reaccionó y dijo, volveré a mi casa, a la casa de mi padre. Ahí empezó el punto bisagra donde cambió la historia del hijo pródigo. Fue cuando él regresó a su casa. Y el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? No solamente vuelve a casa, sino dice, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Eso es lo tercero. Lo tercero es que en nuestras casas, en nuestros hogares, no solamente debe ser un lugar donde se escucha la palabra y se pone en práctica, sino un lugar donde el testimonio de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios es evidente. Amén. Donde se oran por los problemas, donde se oran por las necesidades. Mi hija tiene 2 meses que no le envía el periodo menstrual. Venga para acá y vamos a orar por usted, como dice la Biblia, ungiéndole con aceite. No me entra la matemática, el álgebra, la trigonometría. No me entra, papá. Antes de ponerle un refuerzo, llámelo para acá y vamos a orar para que Dios te dé sabiduría. Porque Santiago dice que el que tenga falta de sabiduría, la pida a Dios, el cual le dará abundantemente a todos y sin reproche. No puedo dormir porque tengo miedo. Vamos a prender el foco para que no dé miedo. ¡No! Coja la Biblia y enséñele la palabra de Dios, que Dios habita en la oscuridad. Segundo libro de Crónicas 7. No puedo dormir porque tengo insomnio. No le dé pastilla. Léale el Salmo. El salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es dar testimonio. Amén. Nuestra casa. ¿Cómo edificas una casa? Oyes la palabra, la pones en práctica, pero también das testimonio de la presencia y del poder de Dios en tu familia. Amén, iglesia. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? ¿Tu familia sabe de dónde te sacó Dios? ¿Tu familia sabe quién eras tú antes de conocer a Jesús? ¿Tu familia sabe cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Tu familia sabe de cuántos peligros Dios te ha librado? A lo mejor el héroe que existe en la casa es Superman. A lo mejor la heroína que existe es la Capitana Marvel. Pero ellos necesitan escuchar al héroe de héroes que se llama Jesucristo y todos los milagros que Él está haciendo en tu hogar. Amén. Y quiero terminar con el versículo número 40, porque a toda familia le llega una crisis. La primera familia estaba buscando a Jesús. Recuerdan, la madre y los hermanos. La segunda familia, un miembro de la familia estaba endemoniado. Dios quiere que nunca pasemos por eso.
Pero la tercera familia, una hija estaba gravemente enferma. Y dice la Biblia que un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, este hombre, ¿sabe con quién trabajaba? Este hombre era amigo ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Nicodemo. ¿Recuerda? Nicodemo era un principal de la sinagoga y este era un principal también. Y este hombre, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Y por qué le rogaba que entrase a su casa? Porque dice la Escritura, en el versículo número 42, tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Y dice la Biblia, deteniéndonos ahí, que mientras él iba, la multitud lo oprimía. Y hace un paréntesis para hablar de una mujer de flujo de sangre, pero yo voy a saltarme al versículo número 49, porque dice la Biblia que cuando estaban hablando, la niña se estaba muriendo, y cuando estaban hablando, vino uno de la casa del principal, le dijo: tu hija se ha muerto, no molestes más al maestro, ya se murió, déjalo tranquilo. Pero Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salvo. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y el padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no llores, porque no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Quiero terminar con esto, porque el versículo 50, quiero que lo coloques por favor, Abigail. El versículo 50 es la tercera instrucción para nosotros edificar o tener una economía de Dios, es decir, tener una familia como Dios manda. La Escritura dice que cuando le dieron la mala noticia de que su hija había muerto, imagínense una noticia que usted le diga que la hija única murió. Debe ser algo tremendo. Tu única hija ha muerto. Ya no molestes al maestro que estaba agonizando, pero murió. Todos en algún momento vamos a tener una mala noticia. Yo creo que es la tercera situación, en la tercera historia nos muestra cómo debemos afrontar un problema o un tiempo de crisis en nuestra familia. La primera nos mostró cómo debemos oír la palabra de Dios y cómo debemos practicarla. La segunda, que debemos estar más pendientes de nuestra casa, volvernos a nuestra casa, volvernos más caseros. Sí, porque ahora los hombres que no lo invitan a tomar y le dicen que no, dicen: que ya te pusieron la... seguro que tu mujer te manda. Y los niños también, los jóvenes, cuando uno no deja ir a un hijo a una donde van los demás, dicen: ay, ¿qué? No te dieron permiso. Ay, ¿qué? Te tienen mimado. Porque esa es la sociedad enferma que tenemos nosotros. Pero tenemos que volver a casa y tenemos que dar testimonio de la obra de Dios en nosotros. Pero la última historia nos habla de cómo enfrentar una crisis. ¿Cómo enfrentas tú un problema en tu casa? Y nos muestra el problema, yo creo que de los peores, porque es la pérdida de un ser querido, y de un hijo único, y de una niña. Y a lo mejor la Escritura nos muestra que era un escenario muy trágico, porque este hombre, mientras Nicodemo, ¿te acuerdas lo que hizo Nicodemo, verdad? ¿Qué hizo Nicodemo? Fue de noche. A lo mejor se fue Nicodemo disfrazado porque los sacerdotes no podían verlo con Cristo, con Jesús. Les estaba prohibido. Es más, los sacerdotes eran los principales opositores al ministerio de Jesús. Pero Jairo estaba tan desesperado que no esperó de noche ni se disfrazó, sino que llegó allá directo. Aquí estoy, no me importa que me vea el Sanedrín, ni que me vea Caifás, ni ninguno de los sacerdotes. Aquí estoy, mi hija se está muriendo, sálvala. Amén, iglesia. La mujer sirofenicia se acercó a Jesús y le dijo: Señor, socórreme, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Tenía un problema y sabía
que cuando tenemos un problema en nuestra economía, es decir, en nuestra administración de nuestra casa, el que creó, el que fabricó la casa y el que inventó, estructuró la administración es el único que nos puede ayudar. Yo tengo que decirle, tú inventaste la familia y para remate no solamente la inventaste, sino que también creaste la administración de la familia. Enséñame cómo hacerlo, porque no sé hacerlo. Y el Señor le dijo dos palabras que usted debe tener en cuenta para enfrentar una crisis en una familia, para administrar un hogar en tiempos de crisis. ¿Cuál fue la primera? No temas, no tengas miedo, no temas. Para edificar una familia hay que dejar atrás el miedo. Amén, iglesia. Cuando yo me enteré que Liliana estaba embarazada y iba a nacer Jesús, nosotros veníamos de Bogotá y lógicamente al venir de Bogotá yo no tenía trabajo. Me tocó bajarme en la casa de mis padres y Liliana tenía unos cólicos y entonces que no, es que tengo unos cólicos y mi mamá le pregunta a mi papá, ¿qué tiene Liliana? Que le hago, no, que tiene como unos cólicos, eso es como gastritis. Pero los cólicos nacieron a los 9 meses. La gastritis nació esa. Pero yo no tenía trabajo en ese momento. No tenía un empleo. Acababa de llegar de Bogotá y apenas estaba como nuevamente estableciéndome en Barranquilla. Pero yo le doy gracias a Dios, porque cuando yo miro hacia atrás me doy cuenta que Dios no ha fallado nunca, no ha faltado. Dios te dice que no tengas miedo, que no temas. Amén. Y por último, ¿qué le dijo a Jairo? ¿Cómo le dijo? Ten fe. Ten fe. Hay que tener fe, hay que creer. Cuando venga el Hijo del Hombre, dijo Jesús, hallará fe en la tierra. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nuestra fe debe estar principalmente fundamentada en Jesús. Amén. Y no en el hombre. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia tienen que volver su confianza hacia Dios. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Es importante este último punto. Él le dijo, no temas, cree solamente, ¿qué dice? Y serás salvo. Dios te dice hoy no temas. Muchas veces la fe se debilita. Muchas veces parece que no hay salida. Muchas veces pensamos que no vamos a poder seguir y continuar. Pensamos que todo se ha vuelto contra nosotros. Y hay veces que parece mentira, pero hay veces que hay sucesos que vienen malos uno detrás de otro. Y viene una cosa detrás de la otra y detrás de la otra. Como dicen vulgarmente, y le cayó la roya a uno. Pero Dios te dice hoy, no temas. Amén, iglesia. No tengas temor. Cree solamente y serás salvo. Cree solamente y Dios te va a sacar adelante. Dios te va a dar la salida. Dios te va a ayudar. Porque Dios es el fundador y el dueño de la casa, de la familia. Vamos a orar, vamos a estar de pie. Y si tú estás ahí sentado con tu esposa ahí, tómate de la mano con tu esposo. Señor, te agradecemos en esta mañana y vamos a orar. Porque esta palabra es para todos los que tenemos una familia y para todos los que también aspiran a construir y edificar una familia. Señor, queremos agradecerte porque hoy hemos tenido, Señor,
El consejo tuyo para la familia, la economía, Dios. La economía no tiene, secularmente, Señor, es para los supermercados, para las tiendas de cadena, para la economía tiene que ver muchas veces con estudios académicos, pero la economía principal es la administración de la familia, las leyes, las normas que rigen una casa y un hogar. Porque si no hay leyes y si no hay administración en una casa, en una familia, solo hay oikos, es decir, es un edificio vacío. Pero cuando aparece la expresión nomía, aparece la administración, ya deja de ser una casa y se convierte en un hogar, se convierte en una familia. Ayúdanos, Señor. Oren esta mañana por su hogar y por su familia. Yo creo que debemos pedirle perdón a Dios porque hemos fallado, porque no hemos sido buenos esposos, buenos padres. Y también esposas, hay que pedirle perdón a Dios porque a lo mejor no has sido una buena esposa, una buena ayuda idónea, ni has sido una buena madre para tus hijos. Y a lo mejor los hijos también debemos pedir perdón a Dios porque no hemos sido unos buenos hijos, no hemos honrado a nuestros padres y hemos fallado y hemos dado malos ejemplos. Señor, hoy queremos pedirte que nos perdones. Y hoy queremos decirte que te necesitamos en nuestra casa, Señor, en nuestro hogar. Señor, aquel hombre necesitaba llamado Jairo, no tuvo en cuenta su reputación, su dignificación, su título, su clérigo, Señor, sino que él corrió desesperadamente para que tú entraras en su casa. Yo quiero pedirte hoy que entres en nuestra casa, Señor, que entres en nuestra familia, Señor, que nos ayudes a asumir la responsabilidad, Dios, que hemos dejado, y es de tener en nuestra casa, Señor, de que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro hogar, que la palabra de Dios se viva y se cumpla en nuestro hogar. Pero también, Padre Celestial, que tengamos preocupación y sentido de pertenencia por nuestro hogar y nuestra familia, porque a veces no nos preocupamos, Señor, sino no solamente por dar el dinero que se necesita, por las obligaciones, pero no estamos interesados, Señor, en construir, en edificar, en estar comprometidos con la edificación de la familia y del hogar. Y por último te pedimos que nos ayudes, Señor, porque tenemos muchas cosas que nos afligen, Dios. Tenemos problemas en este momento, queremos orar por todas las familias que tienen problemas de cualquier tipo de enfermedad, de problemas de convivencia, problemas espirituales, problemas económicos. Ahí donde tú estás, únete con tu familia y vamos a orar y a pedirle a Dios que por favor ponga su mano en cada hogar, Señor. Queremos pedirte que tengas misericordia ahora de las familias que hoy tienen un conflicto, Dios, que están al borde del colapso, que están enojados, que están separados, que están aislados, que se encuentran, Señor, resentidos. Te pido que sanen los corazones, que sanen las heridas, que sanen, Señor, a los que se encuentran en este momento, Señor, a lo mejor, Padre Celestial, desanimados en su hogar, que no quieren seguir adelante, que han pensado hasta en separarse. Ten misericordia y sana los corazones y restaura los hogares, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, ten misericordia de todas las familias aquí representadas. Padre Celestial, visita los hogares donde la enfermedad, Señor, se ha apoderado de algún miembro, donde hay enfermedad, donde hay pestilencia, Dios. Te pido que traiga, Señor, ahora la virtud sanadora de Cristo sobre los hogares, que sane los cuerpos enfermos, Señor, que tomes control de aquellos que se encuentran bajo un diagnóstico reservado, Señor, que tomes control de los que se encuentran lidiando con una enfermedad silenciosa, una enfermedad huérfana cualquiera, pero sana en este momento. Las familias, los hogares, las esposas, los esposos, los hijos, Señor, reciban sanidad en sus cuerpos. Y oramos también para que traiga restauración económica, para que, Señor, abra fuentes de empleo, Padre Celestial, para que proveas para las necesidades que hay, Señor, para que nos ayude, Señor,
administrar los dones, las riquezas. Padre, lo que has puesto en nuestras manos, la gracia, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores. Hay que orar también por eso, porque a veces somos malos administradores, porque muchas veces gastamos más de lo que ganamos, porque muchas veces gastamos más de lo que recibimos, y por eso muchas veces tenemos tantas deudas. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de los recursos que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a sanear, que tengamos la fuerza, danos el poder para hacer la riqueza y sanear nuestras deudas, nuestra economía. Ayúdanos, Señor, a cumplir todas nuestras obligaciones y a tener lo que necesitamos en nuestro hogar, y que nunca le falte nada a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Dele gracias a Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.